Bendigo y alabo el nombre de mi Dios por la bendición que nos ha concedido al poder participar de este programa que ha estado nutrido de mucho contenido espiritual que nos ha edificado para que podamos llevar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, los tuétanos y las coyunturas, y discierne, dice que descubre las intenciones de nuestro corazón. Ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea equipado para toda buena obra. En el día de hoy quiero predicar un tema bajo el título Panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Vayamos a la parábola que servirá de base para el sermón de este día. Mateo 13, versículo 33. Dice así la Escritura. Abran sus Biblias, porque para eso estamos en estos momentos, para estudiar la palabra de Dios y para recibir el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La Biblia es un libro muy peculiar, muy singular, porque está llena de símbolos, figuras, proverbios, alegorías, parábolas, y existen una serie de lista de figuras retóricas, figuras literarias, como los símiles y la metáfora. La metáfora. Una metáfora es una comparación entre dos cosas. Por ejemplo, cuando se compara a una persona con lo que es propio de una cosa, estamos en presencia de una metáfora. Y una parábola es un relato real o fingido que encierra una enseñanza moral. Pero hoy vamos a enfocarnos en la metáfora que expresa el versículo que tomamos como base para este sermón, titulado Panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Bíblicamente se nos compara con las características propias de la levadura cuando estamos llenos de maldad o permitimos que la maldad o la insinceridad nos arrope. Eso es levadura. Teniendo en cuenta la metáfora de hoy, he puesto como título a este sermón Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, para que ustedes le hayan sentido al título. Dios quiere a través de este sermón invitarnos a ser panes sin levadura, es decir, creyentes sinceros de verdad. Dios no quiere que entre nosotros existan mentiras, engaños, doble moral, fingimientos, pecados ocultos, malicia, malas sospechas, porque somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos preservar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos mantener a ese cuerpo puro, limpio, santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero este propósito, este ideal de Dios no es logrado a menos que tú y yo vivamos una vida rendida y arrepentida a los pies de Jesucristo. En la escritura leída se puede ver el aspecto tanto positivo como negativo de la levadura. La levadura puede compararse con el crecimiento exponencial del reino de Dios,
que comenzó por 12 personas y se fue expandiendo así hasta llegar hasta toda la redondez de la tierra. Pero la levadura puede también compararse con aquello que está oculto, aquello malo que está oculto, que nos deteriora, que nos contamina, que nos falsifica ante la presencia de Dios y ante nuestros semejantes. Así que la levadura aquí también tiene un aspecto negativo. Se compara con el pecado, se compara con la hipocresía, con la falsa doctrina que las personas ocultan por un tiempo hasta que esa levadura fermenta a todas las personas. Hoy veremos el aspecto negativo de la levadura bajo 3 encabezados principales. Si quieren anotarlo, lo pueden anotar. Estos 3 encabezados son las partes principales del versículo. El primer encabezado reza así: la levadura en el reino. El segundo encabezado: la levadura escondida en el reino. Y el tercer encabezado: la levadura leudando en el reino. Son 3 aspectos importantes de este versículo. Dice la Escritura en Mateo 13, versículo 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. La levadura que se le echa a la harina de pan es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Hablando de la levadura que se echa en la harina, no se necesita mucha levadura para fermentar la masa, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Nada más se necesita un poquito de levadura. Si la función de la levadura es fermentar, ¿cómo es posible que dentro del reino de Dios exista la levadura? Es una pregunta que se cae sobre su peso. Esto nos lleva a la primera parte del versículo, al primer encabezado: la levadura dentro del reino. Aunque te parezca un poco alarmante, te voy a decir la realidad. En el reino de Dios tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Para que se cumpla la Escritura y se pueda distinguir la luz de las tinieblas, los creyentes fieles de los que son infieles. Para que se pueda distinguir la sal de los que no son sal. El reino de Dios es establecido en el mundo donde existe toda clase de personas, buenas y malas, justas e injustas, pecadores y justos, santos e impíos. Todas estas personas pertenecen o están dentro de lo que es el reino de Dios, establecido en la tierra, en el reino, en la morada de los hombres. Todos estarán dentro del reino de Dios hasta que se haga una selección final. Esta selección final se hará cuando Cristo venga en su segundo advenimiento. Mientras ese día llega, el rey de ese reino, que es Jesucristo, nos llama al arrepentimiento. Nos llama a bajar bandera y a rendirnos ante sus pies, porque Dios tiene determinado al final del tiempo que Él ha establecido juzgar a todas las naciones. Y ahora ese rey a ti y a mí nos está llamando para que seamos parte de ese reino, pero no la parte del reino que está infestada por la levadura, sino la parte del reino que se mantiene limpia, que se mantiene pura, que se mantiene siendo un legado para las generaciones que vienen detrás. Es necesario que tú y yo nos distingamos como la luz y como la sal de esta tierra.
En medio de tanta pudredumbre, en medio de tanta contaminación, en medio de tanta maldad, el propósito de Dios es que tú y yo seamos los hijos legítimos del reino que Él estableció en la tierra. Mientras ese día, el día del juicio llega, el Señor nos está llamando al arrepentimiento y a rendirnos a sus pies. Porque el reino de Dios, a pesar de que está lleno de creyentes buenos y creyentes malos, sigue siendo de valor para nosotros a pesar de nuestras propias deficiencias. Porque Dios puso sus riquezas en vasos de barro, en personas imperfectas. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos del perdón. Pero debemos demostrar cada día al convertirnos al Señor que en verdad estamos arrepentidos, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Dice la Escritura que también el reino de los cielos es comparado con una red, dice Cristo, que es echada al mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13 del 47 al 50. Como ustedes pueden ver, en el reino de Dios hay peces buenos y peces malos. Peces malos que no se echarán fuera hasta que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, esos peces malos se van a echar afuera, pero los peces buenos metafóricamente se van a retener. Nosotros podemos ser peces buenos o peces malos, pero estamos todos nadando en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el reino de Dios. Eso es lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. La iglesia siempre va a estar llena de pecadores. Siempre nosotros vamos a estar lidiando con personas con defectos y problemas espirituales. Pero para eso Dios ha puesto pastores al frente de la iglesia, para que estos pastores enseñen la palabra de Dios y llamen a esos pecadores al arrepentimiento, a la entrega total que es necesaria para nosotros tener parte en ese reino. Y esa es nuestra función, llamar a los hombres para que se conviertan a Dios, para que dejen el pecado, para que dejen la inmundicia, para que se aparten de lo malo y vengan al conocimiento de la verdad. Procura, mi hermano, ser un pez bueno. Procura, mi hermano, no contaminarte. Mateo 13, del 24 al 30, dice que Cristo les refirió a sus oyentes otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Los discípulos estaban escuchando aquella parábola que estaba llena de contenido no muy claro
no muy específico, no muy aplicable a la lógica humana, y necesitaron que el Señor les dijera a ellos cuál era la interpretación de esa parábola. Y en Mateo 13 del 36 al 43 el Señor les explica lo que significa la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, porque están dentro del reino, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor lo explica al detalle todo. Los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. El campo. ¿Qué es el campo? El mundo. El que siembra la semilla, la buena semilla, Cristo. Las semillas sembradas en la tierra representan ¿a quiénes? A los hijos del reino, los hijos de Dios. Y hermanos, la mala semilla, ¿a quién representa? A los hijos del malo, del diablo. ¿Quién sembró la mala semilla? ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. ¿Qué es el trigo? ¿Qué representa el trigo? Los hijos de Dios, los creyentes buenos, justos, que agradan a Dios. ¿Qué representa la cizaña? Representa a los hijos del malo, a los impíos. ¿Qué significa la siega? El juicio final. ¿Quiénes vendrán y apartarán la cizaña del trigo? Los ángeles. ¿Cuándo será eso? En el fin del mundo, en la segunda venida de Cristo. Con esto quiero decirles, hermanos, que tú y yo podemos ser cizaña, pero al escuchar el mensaje de salvación y al arrepentirnos, podemos convertirnos en hijos de Dios. Hay esperanza para todo el mundo. Todo pecador, no subestimes a nadie. No desprecies a nadie con su problema, con sus pecados, con sus defectos, porque en algún momento el Espíritu Santo lo toca y lo transforma. Hay esperanza. Así que es importante que nosotros comprendamos que los hijos del reino son los llamados a participar de aquel gran banquete con todos los salvados. Pero los hijos del malo tendrán su fin en el infierno. Pero mientras tanto, todos vamos a estar juntos. Todos tenemos que estar juntos. Así que no te alarmes cuando un hermano o una hermana te sorprenda con alguna actitud que no es propia de un hijo o una hija de Dios. No te alarmes. Ora por él. Ora por ella. Que seas tú para tus hermanos débiles un brazo que levanta, no un brazo que destruye. Porque tú eres hijo del reino.
Al final Dios dirá la palabra, pero tú, todos los días de tu vida, debes procurar salvar a todos cuanto tú puedas para que vengan al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, es necesario que la levadura crezca en el reino de Dios, esté dentro del reino de Dios. La levadura es sinónimo de hipocresía, de pecado, de engaño, de maldad. Todas estas cosas permanecen ocultas, escondidas, incluso en el corazón de los creyentes descuidados que se alejan de Dios. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, uno de ellos era diablo, pero ninguno sabía quién era. Pero ¿quién llenó las características o el perfil adecuado para ser cizaña, para ser el hijo malo? El que era ladrón. Porque ¿qué dice la Escritura? No hurtarás. Y él sustraía de la bolsa y se llevaba lo que no le pertenecía. Y a ese fue que usó el enemigo. Lo engañó para traicionar a Cristo Jesús. Y lo que Dios quiere de ti y de mí es que nos arrepintamos, que no sigamos viviendo en nuestras maldades y pecados, porque Satanás nos puede usar para lo malo. Pero ten presente que el pecado, la hipocresía, el engaño, la maldad es la levadura. Es la levadura que está creciendo dentro del reino de Dios. Una vez demostrado eso, pasamos al segundo aspecto de la parábola, la levadura escondida en el reino. La levadura escondida en el reino. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas hasta que todo fue leudado. ¿Por qué la mujer de la parábola escondió la levadura en 3 medidas? Porque sus intenciones básicamente no eran buenas. Ella sabía que no estaba haciendo lo correcto en esconder la levadura ligada con la harina. Por eso escondió la levadura en 3 medidas de harina, la escondió. Cuando nosotros tenemos que escondernos de las gentes, estamos haciendo algo incorrecto. Porque no queremos ser reprendidos o recriminados o censurados. Nuestras intenciones no son buenas. La mujer escondió la levadura en 3 medidas de harina, como mismo Acán escondió el lingote de oro cuando no le era permitido tomarlo. Dice Cristo en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, se esconde en la oscuridad y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que cuando alguien engaña, cuando alguien está maquinando pensamientos inicuos, lo hace desde la oscuridad, desde su escondite para que nadie lo vea. Pero cuando estás haciendo lo bueno, estás en la luz. Sabes que estás haciendo lo correcto, no tienes por qué esconderte. Pero aquella mujer se escondió porque no estaba haciendo lo correcto. El que hace lo malo esconde la maldad, esconde sus verdaderos sentimientos e intenciones. La persona que hace lo malo aparenta ante toda persona que todo está bien. Aparenta que es fiel, aparenta que obedece las normas, aparenta que obedece las leyes de Dios, pero la viola en lo más secreto de su corazón cuando nadie lo ve. A esta persona se le compara con la mujer que escondió la levadura. Esconde el pecado, esconde la maldad. La levadura bíblicamente es sinónimo de pecado, de maldad, de hipocresía, de falsa doctrina. Dios no quiere que existan estas cosas en nosotros. A través de la fiesta de los panes sin levaduras, Dios le quiso dar a entender al pueblo de Israel lo que tenía que hacer con la levadura.
Y no es que tú y yo ahora nos pongamos a hacer la fiesta de los panes sin levadura, porque ya no es recomendado. Lo que es recomendado es que nosotros tratemos el pecado como la fiesta trata a la levadura. Terminada la fiesta de la Pascua, se sigue inmediatamente con la fiesta de los panes sin levaduras, que son 7 días. Usualmente la madre de cada hogar se ha ocupado de hacer una limpieza completa en el hogar. Los dormitorios, las sábanas de la cama, las alacenas, las ventanas, todo se limpia para los próximos 7 días de fiesta. Ningún alimento que contenga levadura puede permanecer en la casa, sino que tiene que ser cuidadosamente extraído. A pesar de ello, la madre tendrá que esconder un poco de esa sustancia en distintos lugares de la casa. Al padre y a los niños, armados con una cuchara de palo, una pluma y una vela, le corresponde ahora buscar la levadura que la madre ocultó. Cada espacio se examina con cuidado y cuando la levadura es encontrada por la luz de vela, el padre utiliza la pluma para barrerla en la cuchara de palo. Entonces el padre saca la levadura afuera y la tira en un fuego para que sea quemada. Esto es lo que estamos supuestos nosotros a hacer con el pecado, con la hipocresía, con la maldad, con la falsa doctrina. Debemos sacarla fuera de nosotros y quemarla por completo en el fuego del Espíritu Santo, para que sea quemada totalmente la maldad y la corrupción que nos está corroyendo, que nos está llevando a cometer grandes delitos ante la presencia de Dios, porque el pecado daña. Y tenemos que sacarlo fuera de nuestra casa porque somos casa de Dios. Y allí no debe reinar como antes el pecado. Mi hermano, tú y yo debemos tratar el pecado como la fiesta de los panes sin levadura trata la levadura. Hay que quemarla. Hay que echarla fuera. No concibas en tu mente que tú puedes incubar el pecado sin hacerte daño. El pecado te va a dañar, te va a perjudicar, te va a destruir si le dices bienvenido. Si lo acaricias en tu mente y en tu corazón. Por eso dice Pablo, no reine el pecado en nosotros. Vayamos a Romanos 6, del 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero muchas veces hacemos lo que hizo la mujer de la parábola. Escondemos la levadura en lugar de sacarla. Escondemos el pecado, escondemos la mentira, fingimos el amor, aparentamos decir la verdad, escondemos nuestros verdaderos sentimientos e intenciones, ocultamos el pecado, la maldad, el engaño con semblantes de fidelidad y de entrega a Dios. Y esa levadura va leudando por completo nuestra vida cristiana, y no solamente nuestra vida, sino también la vida de los que nos rodean, porque nosotros, si somos la Biblia de los que no lo leen, ellos nos van a imitar a nosotros, van a imitar nuestros defectos y nuestras virtudes. Y si tú, mi hermano, y yo estamos permitiendo la levadura, el pecado en nuestras vidas y nos estamos conformando al pecado, los que nos están mirando van a querer seguir nuestros pasos. Nuestros hijos, tu cónyuge, tus hermanos en la iglesia, tu compañero del trabajo. Así que es importante que no escondamos la levadura, sino que la echemos fuera. Si Cristo es nuestra Pascua y Él fue sacrificado por nosotros,
Ya no debemos vivir en el pecado como un estilo de vida, porque Él vino precisamente para libertarnos del pecado, para que ya no nos conformemos al pecado como lo hacíamos antes. Él debe ser ahora para nosotros la masa limpia, pura, que debemos imitar. Conviértete tú en masa limpia, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Huyamos de todo lugar, de toda persona que promueva el pecado. Sabemos que un día ya no tendremos problemas con el pecado, porque tendremos el cuerpo glorificado. Pero ahora, aunque hemos sido libertados del pecado, no hemos sido libertados de la presencia del pecado. El pecado sigue siendo nuestro enemigo y tenemos que cuidarnos de él. Cuando hablamos del pecado, hablamos de esa naturaleza pecaminosa que todos cargamos dentro. Cuídate de esa naturaleza pecaminosa. Vayamos a Romanos 7, del 14 al 25, donde Pablo nos habla de esa naturaleza de pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo hago, y si lo que no hago, o lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está agradeciendo a Cristo que vino y cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados y nos libertó y nos sigue libertando aún del pecado, del poder del pecado, para que ya no vivamos conforme al pecado, sino vivamos conforme al Espíritu. Pero debido a nuestra condición humana, debido a que el pecado todavía mora en nosotros, al descuidarnos, ese pecado nos traiciona y nos lleva a cometer delitos contra Dios. Por eso Cristo advirtió a los discípulos que se guardaran de la levadura de los escribas y fariseos. De los fariseos. En Lucas 12, versículo 1. Dice el Señor: en esto, juntándose mucha gente, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué cosa? La hipocresía. Los discípulos debían guardarse de la hipocresía de los fariseos, no siguiendo el ejemplo de ellos. También tú y yo, si vemos a otras personas, incluyendo creyentes de nuestra propia iglesia local, andar en engaño, en pecado, en maldad, en hipocresía, debemos reprenderlos. Y debemos guardarnos de seguir el mal ejemplo de ese hermano o esa hermana. La levadura tiene que ser parada, tiene que ser frenada, tiene que ser detenida y tiene que ser sacada de inmediato de nuestras vidas. Por eso Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. No te conformes al pecado. No te conformes a tu propia maldad. Lucha contra el pecado.
Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Por nuestra naturaleza caída, podemos caer en hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué cosa es la hipocresía? La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La palabra como tal proviene del griego hipocresía. La hipocresía proviene del deseo o necesidad de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa e irreal de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando Pedro estaba actuando con hipocresía, Pablo le llamó la atención públicamente porque Pedro estaba arrastrando a los demás a la misma hipocresía. Vamos a ir a Gálatas 2, del 11 al 21, para que ustedes vean que ninguno de nosotros, los que ya estamos en el camino del Señor, estamos exentos de actuar en algún momento con hipocresía. Y la hipocresía es levadura y tenemos que sacarla de nosotros. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en su fingimiento, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vemos un ejemplo aquí tácito de la hipocresía de Pedro. Pedro quería fingir o quería representar algo que en realidad él no sentía en su corazón. Estaba andando con hipocresía, no estaba andando conforme al evangelio y fue reprendido por Pablo. Hermanos, nosotros los creyentes debemos ser transparentes, debemos ser claros, debemos ser sinceros, no con una agenda escondida para que el hermano o la hermana no se entere, porque no se puede enterar de lo que yo pienso o lo que yo digo cuando no está presente. La hipocresía leuda la vida de un creyente como la levadura leuda la masa de harina. La levadura en sentido espiritual, como dijimos, es ese pequeño pecado insignificante a los ojos humanos, pero capaz de minar
toda nuestra existencia, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, capaz de minar nuestra propia voluntad, la voluntad humana, y hacernos daño, porque leuda la vida humana como la levadura leuda la masa. Por eso debemos ser radicales con el pecado. Debemos atacarlo, expulsarlo a tiempo de nosotros antes que ese pecado nos dañe. De ahí el llamado de Pablo en 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En sentido figurado, Dios quiere que seamos panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En 1 Corintios 5, del 1 al 5, Pablo les dice a los corintios que expulsen de su compañerismo a un hermano inmoral, porque Pablo sabía que si ese hermano inmoral permanecía allí, podía, como la levadura, corromper al cuerpo completo de Cristo. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya que como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Luego Pablo dice en el versículo 6, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Este proverbio es similar a un proverbio moderno que dice: una papa podrida echa a corromper las demás papas. Pablo sabía que había que cortar la corrupción para llevar al arrepentimiento al hermano que había cometido tal pecado. No es que nosotros nos deshagamos por completo del hermano, sino que lo disciplinamos para que él pueda reflexionar y arrepentirse y volver a la comunión que tenía antes con la iglesia. Esto es lo que Pablo quiere hacer, o quiere dejarnos saber, que nosotros no debemos conformar a nuestra vida, no debemos conformarnos al pecado como lo hacíamos antes. Este es el contexto que lleva a Pablo a decir en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que Cristo fue sacrificado para perdonar nuestros pecados. No importa los pecados que hayamos cometido, Él nos perdona. Pero una cosa es que Cristo te perdone, y otra cosa es que tú pretendas, estando en Cristo, seguir en la vieja vida de pecado. Porque Cristo no es ministro de pecado. Cuando la mujer adúltera vino delante de Él, acusada por aquellos fariseos, y pedían la pena capital para ella, que se le diera muerte. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo a la mujer cuando todos se fueron? ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? ¿Dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo: se han ido, Señor, y me han dejado sola. ¿Qué dijo el Señor? No, pero antes le dijo algo muy importante: ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea que la intención de Cristo es perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Él nos perdona, pero Él nos dice: vete y no lo hagas más, ¿verdad? Lo que hiciste ayer, déjalo sepultado ya en el pasado. Arrepiéntete de haber cometido ese pecado, pero ya no lo vuelvas a cometer. Ya no vuelvas a la vieja vida, porque entonces entras en una contradicción. ¿Estás en Cristo o no estás? Dice la Escritura en 1 Juan 3:8: el que practica
el pecado como un hábito, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay dos palabras aquí, un verbo y un sustantivo. El verbo es deshacer, que significa en el original griego, significa divorciar, separar. Pero hay un sustantivo aquí que es obras, que significa trabajo, misión, tarea. Uniendo el sentido completo de este versículo, lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos, que Cristo vino para divorciarnos, separarnos por completo de la obra, de la tarea y del trabajo de Satanás, de la misión de Satanás. Para eso apareció Cristo. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres del pecado. Y ahora tenemos gozo, tenemos paz, pero no podemos nosotros volver a la vida pasada. Porque entonces se cumple la tercera parte de la parábola en nuestras vidas. Y Dios quiera que eso no suceda. La levadura leudando en el reino. La levadura leudando en el reino. Dice que la mujer escondió la levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, que la mujer sabía que era malo esconder la levadura con la harina. Que era malo. Y si sabía que era malo, ¿por qué esperó a que esa levadura contaminara todas las masas de harina? Las 3 medidas de harina. ¿Por qué esperó? Dice que esperó hasta que todo fuera leudado. Mi hermano, esta es la espera fatal. Si tú y yo hemos cometido un pecado y nos arrepentimos, la levadura es echada afuera. Pero si cometemos un pecado y luego de cometerlo, lo volvemos a cometer y nos estacionamos en ese pecado esperando que el pecado sea solucionado solo, o sea que el pecado por ventura nos haga hacer lo bueno, el pecado va minando todas las partes y áreas de nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino la vida de todos los que están a nuestro alrededor. El creyente que esconde la levadura y luego se sienta a esperar que ella dañe todo, está demostrando maldad, porque él sabe que está haciendo mucho daño con sentarse a esperar que la levadura fermente la verdadera fidelidad a Cristo. Así que es importante que nosotros reflexionemos, que nosotros entendamos el mensaje del Espíritu en estos momentos. El pecado se propaga, el pecado daña, el pecado perjudica, el pecado lo echa a perder todo. Y es importante que nosotros entendamos que nuestra vida no debe andar en los pecados que antes nosotros teníamos. No esperemos que el pecado se detenga solo. El pecado corrompe todo lo que entra en contacto con él. Acabas de pecar, arrepiéntete. Esta es la manera de detener el pecado. No te quedes ahí esperando a que el pecado siga avanzando y mine a tu familia y mine tu vida. Piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en tu vida, piensa en tu trabajo, piensa en tu iglesia, piensa en todo el daño que puede causar el pecado si sigues extasiado en él. No espere que todo sea leudado por tu maldad, engaño, por tu hipocresía, porque después de esa misma manera ese pecado se tornará contra ti y te dañará y destruirá tu vida. Algunos pueden decir, ¿cómo luchar entonces contra el pecado? ¿Cómo luchar contra esa levadura que se esconde dentro del reino de Dios? Les voy a dar algunos pasos a seguir. Es importante que atiendas, prestes atención a estos pasos. A manera de conclusión, les voy a dejar algunas instrucciones para luchar contra el pecado. Primero, empieza a llamar el pecado por su nombre.
empieza a llamar el pecado por su nombre. Hay 7 pecados que dan origen a otros pecados que debe llamarlos por su nombre. La soberbia, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Todos estos pecados te llevan a cometer otros pecados. Ten la palabra de Dios en tu mente, ten la palabra de Dios en tu corazón. Dice la Escritura que David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ten presente la ley de Dios para no pecar contra Él. Ten presente la ley de Dios para no pecar contra Él. En tercer lugar, descansa en el poder del Espíritu. Descansa en el poder del Evangelio para la limpieza del pecado. Cristo vino para quitar el pecado. No te conformes a Él. No vivas una vida llena de miseria, una vida llena de maldad. Ven a Jesucristo. En cuarto lugar, aléjate de toda situación, lugar, persona y conversación que promueva el pecado. Dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Número 5. Acércate más a los medios de gracia. Acércate más a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra de Dios, a la adoración a Dios, a la exhortación y a la comunión con los hermanos. Todos estos son medios de gracia que nos van a ayudar para eliminar la levadura del pecado, con especialidad la hipocresía. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos a Dios con corazón sincero, es decir, sin hipocresía, sin engaño, sin fingimiento, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura del Evangelio. Solamente así, hermanos, nosotros seremos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que Dios les bendiga.